Em, Hola, buenos días, tardes o noches, depende de cuando estéis viendo este vídeo. Vamos a continuar con nuestro tutorial de programación de Smart Contracts en Solidity, la blockchain de Ethereum. Si has caído este vídeo por casualidad y no has visto el resto de los vídeos, te aconsejo que cojas la lista de reproducción, vayas al origen y vayas viendo un poco los vídeos, que no son excesivamente largos y aún estás a tiempo de reengancharte mejor con los contenidos. En el caso de que ya te gusten mis vídeos, te recomiendo que le des a seguirme aquí abajo del vídeo para que si publico un vídeo directamente tú te puedas enterar y no perderte ningún contenido. Asimismo, si te gustan mis vídeos y quieres ayudar a difundir mis contenidos entre más gente, al igual que yo veo otros vídeos, te animo a que des a like, compartir este contenido, este vídeo. Bien, dicho todo esto, vamos a ir directamente al grano, vamos a hablar de lo que es la visibilidad de las variables o lo que podríamos llamar el acceso de las variables y las funciones en Solidity. Lo primero que tenéis que recordar, y esto es importantísimo, es que estamos sobre una blockchain pública y abierta, como otras muchas blockchains tipo Bitcoin, Ethereum. Evidentemente es una blockchain abierta y pública y por tanto quiere decir que todos los datos, todo absolutamente, desde los saldos de las transacciones de propiedad externa, desde las variables de estado de un smart contract, todo absolutamente en la red de Ethereum es accesible, visible. Puede costar más o menos, pero todo es accesible. ¿Y por qué razón? Porque todo el mundo tiene la blockchain, tiene la base de datos, todos los mineros, todo el mundo que tiene una full wallet tiene toda esa base de datos. Por lo tanto, se puede ver en sus tripas y ver los datos. De hecho, hay una librería que se llama, aún no la hemos visto, pero que se llama Web3.js. Es una librería estándar, la más famosa para interactuar desde una DApp, aplicación descentralizada, con un smart contract. Y esta librería nos ofrece un método, getStorageAt, donde le pasamos la dirección del contrato y un índice para poder acceder a la variable. O sea que directamente hasta la propia librería nos da un método fácil de acceder en bruto, digamos, entre comillas, a las variables que se guardan en un smart contract. El índice, bueno, la dirección ya sabemos qué es, y el índice pues es cuando nosotros, aquí tengo un ejemplo, cuando nosotros establecemos variables de estado en un smart contract, estas en la máquina virtual asumen en la compilación un índice que empieza por 0 y se va incrementando sucesivamente. 0, 1, 2, 3, 4. Las variables estructuradas tipo arrays, hay que saber la clave, eso es cierto. Pero no estamos ahora en ese vídeo de cómo acceder directamente a esos datos, sino cómo acceder a través de una interfaz. Porque la visibilidad en Solidity lo que hace es establecer una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es un modo funcional de acceder a datos de forma fácil, cómodamente y establecer también algo de seguridad. Fácil de acceder a los datos fácil, pues porque si yo establezco una visibilidad, digo a una aplicación descentralizada a qué función puede llamar desde fuera, qué función no tal, pues estoy estableciendo el modo de hacer las cosas correctamente. Y luego por seguridad porque, claro, y ya os he dicho, los datos en una blockchain pública y abierta se pueden leer todos, no hay datos confidencialidad, no existe la confidencialidad en Ethereum, esto os lo tenéis que tatuar a fuego, no existe ningún dato confidencial. Si queréis guardar datos confidenciales debéis iros a otras blockchains privadas y como puede ser la blockchain de Hyperledger de la Fundación Linux, pero que eso ya veremos en otros vídeos. Esto es otro tema totalmente aparte, es un tipo de blockchain diferente.
Pero en estas blockchains, tanto Bitcoin como Ethereum, por ejemplo, son blockchains abiertas y por tanto se pueden leer los datos. Pero lo que no se puede hacer, evidentemente, es la escritura de valores de las variables, porque entonces la blockchain sería un caos, no tendría ningún sentido, todo sería falso. ¿Y esto cómo se evita? Porque claro, una escritura requiere una transacción que invoque a una función dentro de un smart contract que a su vez cambie las variables de estado guardadas en ese smart contract. Claro, todo esto es replicado por todos los mineros. Tú puedes manipular esto porque tú eres el dueño del software, tú tienes la máquina virtual, el nodo, lo puedes manipular todo y eres dueño de la blockchain dentro de ese nodo, de la base de datos, que también puedes manipularla totalmente a mano. Pero ¿qué va a ocurrir? Que vas a generar bloques que el resto de los mineros no los van a aceptar, porque el resto de los mineros no han hecho esa manipulación, por tanto no les sale el mismo resultado. Cuando tú haces una transacción a una función que está destinada, haces una transacción externa desde una wallet privada a una función, un smart contract, una función que tiene una visibilidad privada, esto quiere decir, ya lo vamos a ver ahora, que solo puede ser llamada desde una función interna del contrato. Esto lo que va a ocurrir es que, bueno, que tú puedes hacer caso omiso en tu nodo, pero el nodo del vecino lo que va a decir, bueno, si esto es una función privada, este no puede llamar a esta función privada y va a rechazar esa transacción. Se va a revertir en la máquina virtual y no va a generar ningún tipo de resultado, no se va a cambiar nada en el estado del smart contract. Tú lo podrás cambiar en tu nodo, pero el resto de los nodos no lo van a hacer y entonces por la dinámica del consenso y en cuanto a la minería, pues evidentemente no va a tener ningún efecto. Por tanto, lectura está desprotegida, escritura está cerrada perfectamente en la blockchain de Ethereum. Y lo que hace, por eso se establece una interfaz también, ¿no? Pues por lo que hemos visto, para poder acceder más cómodamente a las funcionalidades y datos de un smart contract, pero también para establecer esa capa de seguridad que dice a los nodos qué funciones pueden ser llamadas y cómo pueden ser llamadas. Y más bien, qué funciones, desde qué origen de llamada se acepta cada función, ¿no? ¿Qué origen de llamada acepta cada función? Así se podría traducir la visibilidad. Entonces existen, aquí os he puesto este gráfico, que espero que os sea de utilidad. Existen como dos entornos de ejecución de una transacción, no de ejecución en cuanto al origen, digamos, de dónde procede esa transacción. Un entorno externo, es decir, estaríamos hablando tanto de una transacción de una wallet privada como de un mensaje de otro smart contract ajeno. En este caso, viene de fuera la invocación de esa función o el acceso a esa variable. Y luego tenemos un ambiente en cuanto a origen de ejecución interno. ¿Qué quiere decir esto? Que esa variable está siendo accedida o esa función por otra función del mismo contrato o de un contrato derivado, ¿no? Entonces, estos dos tipos de entornos en cuanto a origen, pues van a tener cuatro tipos de visibilidades, que son los únicos que hay en Solidity: external, public, internal y private. External, ya hemos dicho, tiene que venir de fuera la llamada. Public es un caso, es el caso más, digamos, más abierto, puede ser desde cualquier origen. Puede ser desde una wallet, puede ser desde otro contrato externo, puede ser desde nuestro propio contrato, desde un contrato derivado, etc. Cualquier origen acepta cualquier funcionalidad que nosotros pongamos como public. Internal, sin embargo, solo acepta funciones llamadas desde funciones internas
del mismo contrato o de un contrato derivado de él. Y private únicamente establece, asume llamadas desde una función del mismo contrato, ni siquiera desde uno derivado. Por supuesto, tanto internal como private no asumen llamadas, o sea, revierten llamadas desde orígenes externos, es decir, desde otros contratos o cuentas de propiedad externa. Por lo tanto, ya veis que son como subconjuntos. Aunque public también podría estar aquí, eso es cierto. Aquí la primera duda que nos surge es, bueno, se pueden dar casos en que external y public se puedan usar indistintamente, porque hay muchos casos en los que se puede usar indistintamente. Entonces, ¿cuál usamos? ¿Por cuál nos declinamos? En esos casos suele ser por lo propio suele ser ver el consumo de gas. Entonces, si la lógica de negocio lo permite, de negocio me refiero a la lógica del smart contract, a veces es bueno optar por external, ya que en bastantes ocasiones consume menos gas. Es una cuestión de memoria, pero no entrar mucho en eso es un poco bajar de nivel. No sé si aquí escribí algo. Dice, claro, aquí lo he puesto. Entre public y external, en muchos casos es preferible usar external, si la lógica de negocio lo permite, ya que esté modificada la visibilidad, consume menos gas. Efectivamente. Bueno, y aquí también os pongo un resumen, ¿no? Public, totalmente accesible, sea cual sea el origen. External, accesible desde una cuenta de propiedad externa y a través de un mensaje, es decir, este otro contrato. No es accesible desde una función del mismo contrato o uno derivado del mismo. Internal es accesible únicamente a través de una función incluida en el mismo contrato o desde una función de un contrato que deriva del mismo. Ya veremos que hay herencias, el concepto de herencia en los contratos inteligentes. No es accesible desde un contrato externo o una transacción externa. Y private es accesible únicamente a través de una función incluida en el mismo contrato. Bueno, yo creo que así queda claro. Pensar, aquí tengo yo un ejemplo. Que he estado poniendo antes, que ya os habréis fijado que todas las funciones muchas veces ponemos pues public, y aquí podríamos poner public, internal, external o private, los 4 tipos de visibilidad, y eso indica en la compilación cómo debe a la máquina virtual cuando ejecuta, si puede acceder o no de acuerdo al origen. Son keywords de código, ¿no? Palabras reservadas. Entonces, sin embargo, tenemos que saber una cosa muy importante, que es que hay una visibilidad por defecto. Estas variables de estado, pensáis que no tienen una visibilidad declarada. No la declaro manualmente, pero sí en compilación se le da por default. Concretamente a las variables de estado, es decir, las variables que tienen un scope general fuera de las funciones y declaradas al inicio del contrato, tienen una visibilidad por default internal. Aquí os los pongo. Variables de estado, contrato, scope general, visibilidad interna. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser accedidas desde cualquier función de este contrato o un contrato derivado del mismo. Y luego las funciones tienen una visibilidad pública, de tipo public, es decir, por defecto. Pueden ser llamadas desde cualquier origen por defecto, las funciones. ¿Qué ocurre? Yo he puesto aquí public, pero si lo omito también por defecto sería el mismo resultado, porque por defecto es public. Lo que pasa es que es muy buena práctica siempre poner el tipo de visibilidad para la función, siempre, aunque tengan unas por defecto.
y coincida, ¿no? Pues si yo quiero hacer una función pública, porque va a escribir pública si ya tiene por defecto. Pues bueno, siempre, bueno, es mejor siempre escribirlo explícitamente. Cuidado con el constructor. Aquí ya veis que es public, ¿no? Eso no es que esté mal, porque el constructor solamente se dispara una vez, cuando se hace el deploy del smart contract. E inicializa las variables, la carga útil que se va a guardar en la dirección del contrato. Por lo tanto, public sí, porque cualquier dirección, en este caso la mía, tienen que poder publicar, hacer el deploy del smart contract, pero no requiere ningún riesgo, ya que esta función solo es posible dispararla una vez. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si yo, aquí ya veis, bueno, voy a mover esto un poco. Esto que estaba en 0424. Vamos a ver. Bien. Si compilamos el contrato, ya lo tenemos ahí compilado, nos vamos a nuestro entorno de testing en cuanto a JavaScript, y con la primera address hacemos el deploy, lo extendemos. Vamos a ver aquí que tenemos 3 funciones. No sé si igual tengo que empequeñecer esto un poco. A ver. Ahí lo vamos a ver mejor, si no era demasiado grande. Tiene 3 funciones, ¿no? Que están aquí: incrementar en 1, decrementar en 1 y obtener el dato. Lo inicializamos en 1. Bien, si yo obtengo el dato, evidentemente ahora es 1, porque es como se ha inicializado. Si lo doy a incrementar, va a aumentar en 1. Si le doy otra vez a getCount, obtenemos un 2. Si le doy a decrementar, pues le doy a getCount, lo que va a volver es a 1. Fácil, ¿no? No quería hacer este código porque es fácil, tampoco aportaba nada especial. Pero ¿qué ocurre si yo cojo y quito getCount? Si quito getCount, lo que va a ocurrir, y yo pongo count como public, es decir, le cambio por defecto de internal a public, lo que hace el código, y esto es muy interesante, es establecer un método de tipo get, aunque no lo veamos en el código. Aquí pongo, importante, si declaramos una variable de estado como public, cuando compilamos el smart contract automáticamente se genera un método de tipo getter con el mismo nombre de la variable, sin necesidad de que esté declarado en el código fuente. Y ahora podréis decir, ahora si tú compilas este contrato no vas a tener posibilidad de leer los datos, digamos, de forma fácil, ¿no? Pues sí, porque si yo pongo public, automáticamente en la compilación se añade una función de tipo getter con el mismo nombre de la variable de estado. En este caso es como si yo pusiese function count. Vamos a compilar el contrato de nuevo para que veáis que efectivamente es así. Vamos a ejecutarlo de nuevo, a hacer el deploy. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos aquí una función que es de tipo count, pero aquí no hay ninguna función de tipo count, evidentemente. Esto lo ha hecho por, digamos, Solidity por dentro, ¿no? Entonces, que sepáis que si ponemos cualquier variable de estado como pública, directamente podemos omitir la declaración de la función. Esto hace el código más limpio, pero debéis tener cuidado también con estas cosas. Habrá lógicas de negocio que será mejor así y habrá casos en los que no. Pero es importante que lo tengáis en cuenta. Y nada, yo creo que este vídeo ya se está alargando bastante, no quiero que se alargue mucho más los vídeos y espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, si tenéis algún tipo de duda o queréis hacer alguna aportación, hacedlo en los comentarios. Y nada, que paséis buen día, feliz día a todos, feliz nuevo año, que no sé si os había felicitado.
y muchas gracias a todos. Hasta luego.